frecuente o sigue siendo un error frecuente. ¿Y a qué me refiero? Al tema central de nuestra sección el día de hoy, que es sin carbohidratos para adelgazar. Es decir, ¿debo eliminar los carbohidratos o debo dejar de consumir carbohidratos? Ya vamos a hablar cuáles son estos macronutrientes esenciales en nuestro organismo, pero en definitiva, ¿debo eliminarlos para intentar bajar de peso? Es una estrategia útil para hacerlo. Hablemos de algo, hablemos de si es mito o si es realidad. En el caso del mito, sí, es el mito más frecuente. ¿Y por qué es el mito más frecuente? Porque es lo que primeramente la gente omite en el momento de querer bajar de peso. Ciertamente, y ahí está quizás la realidad, pierdes peso al omitir el carbohidrato. El detalle es que el peso que pierdes es un peso no saludable. Recordemos que nuestro peso se compone de muchas cosas: músculo, grasa, hueso, agua y alguna otra cantidad de componentes. El detalle es que el componente energético por excelencia y aquel que nos brinda la armonía corporal, inclusive nuestra fuente energética por utilidad, es básicamente el músculo. Entonces, de allí que sea un mito el que yo intente adelgazar de una manera saludable a través de la eliminación de los carbohidratos, pero es una realidad en específico cuando intento eliminarlos o cuando los elimino, porque sí pierdo peso. El detalle es que el peso que yo pierdo no es el peso que deseo necesariamente mantener en el tiempo, porque no se considera saludable que yo pierda el músculo y no pierdo la grasa. El sobrepeso se define a sí mismo como un exceso de peso a expensas de grasa corporal. Por tanto, cuando yo deseo perderlo, no deseo perder el músculo, lo que deseo perder básicamente es eso que me sobra, que es básicamente la grasa. Les decía que ciertamente es una fuente energética por naturaleza. El glucógeno que almacenamos en nuestros músculos nos brinda el 70 al 80% de la energía. Es el azúcar que normalmente se depleta más rápidamente a lo largo de todas nuestras actividades para darnos ese estímulo energético, esa función energética. Por lo tanto, no consumir carbohidratos sería depletar nuestra primera reserva. La segunda reserva quizás, pero es quizás la más grande, pero es la que se depleta con menor velocidad, es el componente graso, porque dura 72 horas en digerirse o metabolizarse, mientras que un carbohidrato puede digerirse entre 12, 24 o inclusive hasta 6 o 30 minutos de tiempo yendo de atrás hacia adelante. Entonces, obviamente, el limitar la ingesta de carbohidratos va a debilitar y va a depletar esa fuente energética que todos deberíamos tener por naturaleza, porque nosotros somos esencialmente a base de un combustible. Nosotros funcionamos en razón de la energía. Si no tenemos energía es como un auto sin gasolina, y evidentemente la energía la da este elemento que son los carbohidratos. Tanto es así que deberían representar entre el 50 y el 60% de nuestro requerimiento energético diario. ¿Qué significa? Si yo consumo 2.000 calorías, se estima de regla natural que entre el 50 y el 60% de ese 100% de lo que yo como deben ser en carbohidratos. Inclusive para algunos razonamientos clínicos más específicos, como es el caso de la cirugía bariátrica, como es el caso de pacientes críticos que están en ventilación mecánica, podemos bajar al 40%. Pero lo normal en pacientes en condiciones normales, inclusive para bajar de peso, es entre el 50 y el 60%. El razonamiento por gramo es de 3 a 5 gramos por kilogramo de peso. Ese debería ser el razonamiento lógico para yo consumir carbohidratos. Fíjense que en ningún momento he dicho que son ni el 20, ni el 10, ni el 15%, como es el caso de otros elementos como son las proteínas. ¿Por qué? Porque es la fuente energética por excelencia. ¿Qué pasa si tenemos una ingesta insuficiente? Bueno, todo lo que causa debilidad, todo lo que causa cansancio, todo lo que causa fatiga, todo lo que causa inclusive dolor de cabeza, cambios en el estado de ánimo, pérdida del nivel cognitivo porque no tenemos la respuesta. El cerebro solamente necesita 120 gramos de carbohidrato al día para funcionar. El corazón necesita 170 gramos de carbohidrato al día para poder funcionar. Entonces, el no consumir este elemento solamente va a traer cuadros de debilidad, de fatiga, de malestar, de incomodidad y de otros trastornos metabólicos que pudiésemos dedicarnos en una hora a hablar de ello, pero en específico esto. Entonces no hay necesidad, por supuesto, de limitarlos. Cuando decimos que menos es más, es porque comer menos carbohidratos es comer más. ¿A qué me refiero? Si yo limito la ingesta de carbohidratos, eso me va a generar ansiedad, me va a generar hambre, porque hay un elemento que yo no he consumido que me brinda ese soporte energético y por lo tanto voy a tender a caer en atracones más adelante. Si yo limito el carbohidrato, en algún momento mi glicemia me lo va a reclamar. Nosotros funcionamos en razón de un ritmo glicémico y ese ritmo glicémico va inmediatamente después de cada comida.
cuando yo dejo de comer un carbohidrato, la glicemia va a caer, por decir, de este nivel a un nivel del piso. Cuando yo vuelvo a consumirlo o cuando yo no he consumido el alimento y pasa alrededor de 3 horas, por supuesto mis niveles de energía se van a ver depletados, lo que me va a dar más ansiedad y lo que me va a dar más hambre. Entonces, limitar el carbohidrato en este momento de seguro me va a permitir o va a conducirme a que más adelante yo me exceda en el volumen, porque es natural, es una respuesta fisiológica del organismo. Asimismo, aquellas personas que hacen planes de alimentación donde le suprimen por una cantidad de tiempo, evidentemente más adelante esto les va a ocurrir. Cuando yo tengo menos músculo y más grasa, no tengo un cuerpo armónico. Si yo depleto la musculatura, evidentemente con esta resolución de eliminar los carbohidratos, necesariamente voy a perder el músculo y voy a tener más grasa, con lo cual voy a ganar peso de vuelta. En el momento que yo pierdo un peso que no es saludable, y ya lo hemos dicho acá, pero vale la pena rescatar otra vez el comentario, cuando yo pierdo un peso no saludable, la grasa es una trampa de grasa, va a jalar grasa de vuelta y el perder la musculatura por ausencia de carbohidratos, evidentemente me va a permitir ganar ese peso de rebote. ¿Dónde podemos encontrar los carbohidratos? ¿Cuáles son las fuentes alimentarias por naturaleza? Evidentemente, los cereales, los granos enteros, si no son refinados, muchísimo mejor. Los tubérculos o las verduras, las frutas y los vegetales. Hay algo que llama la atención y es que el comer estos alimentos, tú puedes sustituir los refinados por los naturales o los integrales. Tú puedes cambiar los métodos de preparación o los modos de cocción de los alimentos. Esto hará que no tenga calorías agregadas. Eso es una cosa. Omitirlos o eliminarlos es otra totalmente diferente. Entonces trata, por supuesto, de elegir la porción que te corresponde, en la calidad que te corresponde y en la cantidad que te corresponde. Pero no es necesario que los omitas para intentar bajar de peso. Trata